Ya está. Ya está grabando. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México es una articulación de organizaciones que hemos estado dando seguimiento, preocupadas precisamente de la situación que priva en nuestro país. México ha sido calificado durante muchos años como el segundo país de crímenes por homofobia, de acuerdo a los registros que hace ILGA y otras organizaciones internacionales que dan cuenta de las cifras de asesinatos que se cometen contra personas LGBT. Esta ha sido una preocupación compartida por muchas organizaciones a lo largo de los años, y en 1917 decidimos elaborar un informe al Consejo de Naciones Unidas, dado que México iba a presentarse para hacer el examen periódico universal, donde dábamos cuenta precisamente de esta situación y pedíamos que los países hicieran una recomendación al gobierno de México para que tomara cartas en el asunto. En 2018, entonces, afortunadamente, logramos que 5 países hicieran 7 recomendaciones a México. 2 de estas recomendaciones están directamente relacionadas con los crímenes de odio. Que se haga un registro puntual sobre qué es lo que pasa en cada uno de los estados con respecto a los crímenes contra personas LGBT. Y en segundo lugar, que se asignen recursos para que se realice esta tarea. Esto para nosotros fue muy satisfactorio, haber logrado esas 2 recomendaciones, y fue lo que nos impulsó ya a conformar un observatorio nacional formalmente, y que fueran las organizaciones locales las que dieran seguimiento a cuál era la situación que estaban enfrentando estas personas. Porque nos parece que hacer un registro desde la capital y con algunos contactos no es suficiente para que realmente tengamos datos fidedignos que podamos contrastar con lo que vaya avanzando en las instituciones gubernamentales. Al mismo tiempo, realizamos otras tareas que tienen que ver con la relación con las autoridades de derechos humanos, responsables de la protección de los derechos humanos de las personas y las de seguridad pública. Y eso pues nos va dando un marco para construir un mejor panorama de la situación, pero sobre todo para contribuir para que estos crímenes que en general quedan en la impunidad, pues se investiguen formalmente y reciban la sanción que merecen. En este día, para la presentación, contamos con varias personas que van a hacer sus observaciones al observatorio y algunas recomendaciones con respecto a cómo podríamos seguir adelante, que para nosotras es muy importante, para nuestras organizaciones es muy importante tener voces distintas que nos digan precisamente la relevancia de este trabajo y la ruta de por dónde podríamos seguir. Vamos a tener a Natalia Lane, que es quien hace el registro de la Ciudad de México, que es parte del Observatorio Nacional, y que ella va a hacer algunos comentarios con respecto a la experiencia de ser parte de este observatorio. Después vamos a tener la participación de Pedro Paradiso Sotil. Él es el director ejecutivo de ILGA-LAC, quienes también tienen un trabajo muy interesante sobre este tipo de problemáticas, para después darle la palabra a Víctor Madrigal Borlotz, quien es el relator especial para la situación de las personas que son discriminadas por su orientación sexual, expresión, identidad de género en Naciones Unidas. Finalmente, vamos a tener las palabras
de Sara Irene Herrerías, que es la fiscal especializada en derechos humanos de la Fiscalía General de México. Entonces, pues voy a darles la palabra a cada uno de ellos. Una vez que hayamos escuchado sus presentaciones, vamos a abrir la posibilidad de responder algunas de las preguntas que nos envíen, ya sea aquí en el chat del Zoom o por el YouTube. Les agradezco otra vez su disposición para compartir con nosotros su opinión con respecto al observatorio que hoy estamos lanzando. Natalia, si quieres empezar, por favor. Hola, ¿qué tal, queridas? Para mí es un placer estar con todos y todas ustedes en este esfuerzo conjunto de Fundación Arcoíris y de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es muy importante no solo el tema del monitoreo, sino también otros dos ejes que han estado manejándose dentro del observatorio, que son la capacitación, la sensibilización a medios de comunicación y, por supuesto, también la incidencia en las instituciones de impartición de justicia y en las instituciones de gobierno. Primero, para comenzar, me gustaría un poco hablar sobre algunos de los ejes importantes y del contexto actual que se está viviendo en México, ¿no? De acuerdo con las encuestas ENADIS y ENDOCIG de CONAPRED elaboradas en 2017 y 2018, la población LGBT ocupa los primeros lugares en registrar mayor cantidad de discriminación en toda la entidad, en todo México, ¿no? En el país. Se habla de que 6 de cada 10 personas LGBT fueron discriminadas en el último año cuando se realizó la encuesta. También se habla que el 53% de la población LGBT ha sufrido acoso, expresiones de odio, violencia física, emocional, verbal o en sus diferentes formas. Para nosotras era muy importante estar dentro de este observatorio, también por un tema de cómo estamos atendiendo la problemática sobre las identidades trans, las identidades de género no normativas. Como ustedes saben, este es un esfuerzo conjunto de diferentes organizaciones de entidades federativas como Veracruz, como Guerrero, como Puebla, como Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León. Y para nosotras era justo importante hablar sobre algunos datos que nos parecen de especial relevancia. Uno de ellos es que, de acuerdo con el registro, que si bien no me equivoco, está documentando 209 casos de 2014 a la fecha, señalan que el 44.5% de los crímenes registrados se dan a mujeres trans en el espacio público o en el espacio privado. Creemos que una de las poblaciones más vulnerables y quienes están en el centro de la violencia son las mujeres trans y los hombres gays afeminados. Y esto habla justo de esta estructura patriarcal, de esta estructura misógina que condena todo aquello que tenga que ver con lo femenino, todo aquello que se asocie a la mujer y que por supuesto cobra vidas y secuestra libertades. También documentamos que algunas de las entidades federativas que registran mayor cantidad de asesinatos a personas LGBT son Veracruz, en primer lugar, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Puebla, Coahuila y en séptimo lugar, la Ciudad de México. Particularmente me gustaría en ese sentido enunciar dos casos emblemáticos que consideramos son una mirada sobre cómo la expresión o la identidad de género juega un papel muy importante a la hora de efectuar casos que tengan que ver, casos de crímenes de odio, de discriminación en el espacio público. Uno de ellos es el de nuestra hermana Anel Valenzuela,
que fue asesinada en Veracruz, proveniente de Tijuana, una mujer trans que era defensora de derechos humanos y que estaba pues ayudando durante esta emergencia sanitaria y que encontró su muerte al regresar a Veracruz, el estado donde nací, el estado donde vivía. Y esto habla un poco también de cómo estamos protegiendo a nuestras defensoras y defensores de derechos humanos. Por otro lado, hablando justamente de mujeres trans, el caso de nuestra hermana María Elizabeth Montaño, una mujer trans originaria de la Ciudad de México, doctora, quien trabajaba en el Centro Médico Siglo XXI y que desapareció en la colonia Doctores de la Ciudad de México el pasado 10 de junio y que fue encontrada 10 días después en la carretera a Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con las líneas de investigación de las fiscalías, se hablaba de un posible suicidio. Algo que particularmente pasa mucho cuando los medios de comunicación y las líneas de investigación abordan casos de víctimas cuya identidad de género y orientación sexual es no normativa. Se habla de suicidios, se habla de crímenes pasionales, se habla de venganzas, pero nunca se habla de crímenes de odio, nunca se habla de homofobia, nunca se habla de transfobia. Y creo que eso es muy importante, que los protocolos y las fiscalías de los diferentes estados de la República contemplen a la hora de investigar, sancionar y perseguir los delitos que tienen que ver con la LGBTfobia, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a generar una serie de campañas y de hashtags para demandar justicia en el caso de Elizabeth. Con el hashtag Justicia para Elizabeth, lo que buscábamos no solo era visibilizar la violencia cotidiana que vivimos las mujeres trans, sino también un tema que nos parece muy relevante y que también se abordó dentro de las discusiones del observatorio, que es el tema de salud mental. Si nuestra hermana Elizabeth Montaño se suicidó o si fue una víctima de transfeminicidio, creo que el tema central es cómo la violencia, cómo viviendo en un sistema cis heteronormativo que permanentemente nos está diciendo que no existimos, que no somos mujeres, que no somos hombres, que no somos personas no binarias, eso por supuesto que tiene repercusiones en los procesos psicológicos y emocionales de las personas trans. Y eso muchas veces se traduce a pensamientos suicidas, a pensamientos que justamente lo que buscan es mitigar esa violencia y ese dolor cotidiano con el que vivimos en el espacio público y en el espacio privado. Entonces, a partir de estos dos casos emblemáticos, para nosotras también era muy importante esta mirada del observatorio, esta mirada interseccional, que no solo contemplara el tema de la identidad y expresión de género o la orientación sexual o orientación sexoafectiva, sino también las categorías de clase social y de etnicidad. ¿Y por qué nos referimos a estas otras dos categorías? Porque dentro de la organización hemos documentado una gran cantidad de casos de mujeres trans asesinadas por un tema también de migración. Muchas mujeres trans migran a estados como la Ciudad de México, a estados del norte, huyendo de la violencia de sus comunidades y de sus entornos familiares, y que llegan a estos estados sin ningún tipo de red de apoyo, y lo que encuentran es más violencia y en su forma más irreparable, el transfeminicidio. Y por otro lado, también el tema de la precarización, es decir, el tema de la clase social. De acuerdo con diferentes informes internacionales y de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas trans en este momento, hablando de la pandemia, en estos momentos de crisis de salud, las personas trans y especialmente las mujeres que ejercemos el trabajo sexual en calle, estamos en el centro de la violencia,
porque no solo está la violencia por parte de ciudadanos o ciudadanas en el espacio público, sino también la violencia institucional. Les compartimos un poco de lo que sucedió aquí en Ciudad de México el pasado 1 de abril. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria, el gobierno de la ciudad decidió cerrar los hoteles y las pensiones y las casas habitaciones donde las mujeres trans vivían o pernoctaban. Y esto, por supuesto, que originó el desalojo de las compañeras, dejándolas de la noche a la mañana en situación de calle. Estas mujeres trans, migrantes, tanto de Centroamérica como del interior de la República, se vieron de la noche a la mañana sin un lugar donde dormir. Y a partir de ahí, las organizaciones de base comunitaria empezamos a accionar colectivamente para que estas mujeres tuvieran, a través de la interlocución con el gobierno, con la habilitación de albergues, con la entrega de despensas, de insumos, de apoyos económicos, empezar a subsanar esta deuda histórica que tenemos con las mujeres trans. Y entonces logramos generar una red de apoyo que se ha replicado no solamente en Ciudad de México. Aquí quisiera mencionar el gran trabajo que están haciendo nuestras hermanas en Veracruz, en Puebla, en Tamaulipas, que están replicando estos esfuerzos para ayudar a minorar estas brechas de desigualdad y mitigar estos impactos diferenciados en la población de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Entonces, como para ir concluyendo esta parte, pues sí me gustaría en primer lugar, extender una felicitación a Fundación Arcoíris por este maravilloso esfuerzo, que no solo es un esfuerzo de documentación y de registro, sino también es una denuncia pública de las emergencias que ahorita tenemos que atender como organizaciones de la sociedad civil. Y también decir que ante las desafortunadas declaraciones y ante un Estado que parece desconocer la labor fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de las instituciones que ayudan a prevenir y mitigar la discriminación, como el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, o como el COPRED en Ciudad de México, creo que las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo las que están trabajando desde la perspectiva de base comunitaria, están en la primera fila. Están quienes ahorita mitigando, están tratando de que las personas LGBT más precarizadas, las personas que están atravesadas por temas de etnicidad, por temas de migración, por temas de clase social, puedan vivir una cuarentena menos violenta. Entonces, a mí me gustaría mucho extender esta felicitación a todos los estados que han estado justo haciendo esta labor de documentar y también de sensibilizar a los medios de comunicación y también a las instituciones de gobierno y a las instituciones de impartición de justicia. Creo que este es un llamado a que generemos comunidad y que fortalezcamos las redes de apoyo, de autocuidado y sobre todo que fortalezcamos y robustezcamos pues las instituciones que nos ayudan a prevenir y eliminar la discriminación y también a las organizaciones de base comunitaria que en este momento están poniendo el cuerpo, la salud y el alma para que esta emergencia sanitaria no abra más las brechas de desigualdad que han estado presentes durante décadas y décadas, especialmente en mujeres trans o en personas cuya identidad de género es no normativa. Muchas gracias, Natalia, por tus comentarios y tu fuerte denuncia, tu voz fuerte para denunciar la situación que estamos viviendo en distintas partes del país. Vamos ahora a darle la palabra a Pedro Paradiso de ILGALAC para escuchar sus comentarios con respecto a esta iniciativa del informe. Pedro, por favor. Muchísimas gracias, Gloria. El
Es un orgullo y un placer estar con todos ustedes en esta presentación del Observatorio Nacional. Para el GALAC es muy importante y en primer lugar queremos felicitarles por esta iniciativa tan importante y tan urgente en la región y para México. La verdad que ver el trabajo tan importante de manera colectiva y de manera articulada que han hecho en el observatorio en 10 estados mexicanos. Si no me equivoco, son 18 organizaciones que han trabajado fuertemente en esta elaboración y en este registro, y que es muy importante, y quería empezar con algo que creo que define muchísimo el posicionamiento de lo que estamos hablando. Algo que ustedes pusieron al inicio del informe: más que números, porque estamos hablando justamente de uno de los derechos más importantes, el esencial para poder tener otros derechos, como es el derecho a la vida. Los crímenes de odio, la forma más brutal de la expresión de los crímenes de odio, tiene que ver justamente con la muerte, con el asesinato, de una forma terrible, de diversas maneras que en el informe están totalmente también expresadas, descritas. Lo terrible de la situación que vivimos las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex, por nuestras orientaciones sexuales, por nuestra identidad de género, por nuestras expresiones de género o características sexuales. Claramente el informe marca un trabajo importantísimo en articulación, un trabajo enorme en el desarrollo, en el territorio, en la base, y que justamente viene a cubrir una falta de trabajo por parte de los estados, ¿no? Y de los diferentes poderes del Estado, y la sociedad civil ahí está nuevamente poniendo el trabajo, la fuerza, la denuncia, y sobre todo también el llamado para terminar con este silencio cómplice, con esta situación de impunidad tan fuerte que el informe aparte enuncia y denuncia, ¿no? Frente a esto que nosotros también denominamos, estos crímenes de odio, nosotros denominamos como un genocidio por goteo, como una política de exterminio hacia la comunidad LGTBIQ+, en toda la región, en México y en la región de América Latina y el Caribe, porque también podríamos tranquilamente hacer un paralelo con las diferentes regiones de nuestra América Latina y el Caribe y poder ver que suceden las mismas cuestiones, ¿no? Esto que enuncia muy fuertemente el observatorio en relación a la falta de acceso a la justicia, ¿no? Algo tan importante, el silencio, ¿no? La cuestión también de algunos puntos muy, muy fuertes que no voy a comentarlos obviamente ahora por razones de tiempo, pero sí que nos llaman la atención y que marcan, ¿no? Más allá de la hazaña, que la forma de los crímenes, marca también, digamos, todo un posicionamiento, esto que marcaba recién Natalia, y que tiene que ver, y también Gloria en la presentación, que tiene que ver con nuestro camino, hacia dónde vamos, hacia qué queremos, a esa transformación social, cultural, económica, política, para que justamente pongamos fin a esta ola de violencias que vivimos las personas en base a nuestras identidades, orientaciones, expresiones y diversidades o diferencias, ¿no? Creemos que es muy importante justamente remarcar algunos puntos que el informe deja en evidencia, ¿no? Esta cuestión de lo que hablaban, obviamente que hay una población muy fuerte, digamos, que tiene que ver con las personas trans, con las personas transgéneros, con las personas que están en situación de prostitución o trabajo sexual, con las personas gays, esta cuestión, digamos, también de los famosos mandatos, ¿no? Culturales, sociales, y el poder hegemónico patriarcal, machista, que impone estos modelos, y que justamente existe este mandato, digamos, social, y que replica la violencia, y hasta no solamente que la replica, sino que también permite que continúe esa impunidad, haga justamente revictimizar a las personas que son víctimas de las diferentes violencias que existen en base a nuestras diferencias. Yo quería remarcar también esta cuestión fuerte que enuncia el documento y el observatorio,
¿no? El 50% aproximadamente de estos crímenes son cometidos en espacios públicos. Y el otro 50% casi son cometidos en las viviendas particulares, en nuestras casas. Porque estamos hablando de nuestras vidas, de nosotras, de nosotros, de nosotres. Estamos hablando justamente de esa amenaza constante que vivimos y que tenemos y que lamentablemente sufrimos justamente por ser diferentes. Esa violencia terrible, digamos, de la LGBTI-fobia que se convierte en una situación de amenaza y de crimen que nos debe poner en alerta y que justamente están promovidas por discursos de odio, por discursos de violencia, por el discurso antiderechos, que mucho tiene que ver con el fundamentalismo político, religioso, el cultural, social, como decíamos recién, y al que este trabajo, sin lugar a dudas, compromete y nos lleva a reflexionar y a pensar a cómo darle respuesta colectivamente, cómo dar respuesta tanto en México como en cada rincón de nuestra América Latina y el Caribe para poder romper justamente con esa vergüenza de la desigualdad y con esa vergüenza y con esa terrible consecuencia que trae la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Creo que es también muy importante el enunciar algunas cuestiones que me parecieron como fundamentales en este excelente trabajo y que tiene que ver con esa articulación y con esa mirada intersectorial y con ese llamado a los distintos actores, porque esto lo hacemos juntos, entre todos, o no lo vamos a poder hacer. El colectivo LGTBI necesita la articulación de todos y necesitamos justamente promover la cuestión de la igualdad, de la no discriminación y sobre todo en estos momentos de pandemia, esta cuestión, digamos, donde yo suelo decir, digamos, que no históricamente, porque no siempre fue así, pero sí durante demasiados momentos de la historia estamos viviendo una pandemia, las personas LGTBI, que tiene que ver con el estigma, la discriminación y la violencia por el hecho de ser quienes somos. Esa articulación que ustedes han hecho con los medios de comunicación, con la incidencia política, que es tan importante, porque claramente, digamos, nos marca un horizonte y creo que ahí hay una respuesta contundente y que tenemos que trabajar fuertemente para que los estados se hagan responsables también, como bien decía Gloria al comienzo, digamos, de las responsabilidades internacionales que tienen en relación a los instrumentos, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas. Creo que es muy importante remarcar y hablar justamente de esa articulación, de esas mesas intersectoriales y esas mesas de diálogo, ¿no? Y que también marcan justamente, como ustedes comentan en la experiencia, que en muchos lugares son muy exitosas y en muchos lugares no. Porque claro, el derecho a la diversidad, el derecho a ser diferente, justamente se contrapone con el poder hegemónico de aquellos que quieren imponer un solo modelo binario, misógino, machista, patriarcal, y que justamente muchas veces están replicados en los medios de comunicación, como ustedes mencionan también, y hacen todo un relevamiento de los diferentes casos, de cómo son llevados a cabo, y cómo también se comunican estos crímenes de odio, estos delitos, tanto por los medios de comunicación y sobre todo por los medios de comunicación gráficos, donde también se demuestra esa crueldad, ¿no? Ese ensañamiento, esas terribles réplicas de violencias que pareciera que no sería suficiente la falta de vida, la muerte, sino que continúan, ¿no? Y también esa cuestión fuerte sobre todo para muchas personas LGTBIQ, donde todavía sigue existiendo esa cuestión de silencio y de impunidad, y también esa cuestión de no reconocimiento, el anonimato, eso que el observatorio también denuncia públicamente. Hay casos totalmente anónimos, que no tienen nombres, que no tienen identidad. Miren de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la terrible acción, la terrible consecuencia de ese odio, de esa violencia, de esa repulsión, de ese discurso que lo único que permite es que
aquellas personas que pensamos o vivimos diferente tengamos que adaptarnos o silenciarnos o callarnos o vivir ocultos, algo que jamás vamos a volver a hacer, ¿no? Claramente este es un llamamiento importantísimo para que todos podamos contribuir desde el GALAC. Les felicitamos nuevamente a ustedes por este trabajo muy, muy importante, por un trabajo realmente en todo su contenido, en lo que respecta a todas las características, las consecuencias, el relevamiento, el seguimiento, la sensibilización, pero sobre todo también la educación. Creemos desde el GALAC que para poder terminar con estos contextos ideológicos, estas cuestiones de motivaciones diversas que llevan a que tanto los estados o las personas cometan estos crímenes contra nosotros, tiene que ver con la educación en la igualdad, en la diversidad, en la no discriminación y romper con el estigma terrible, con esos discursos de odios que amenazan fuertemente en toda la región y que somos, creo que también es importante remarcarlo, en América Latina y el Caribe hay una embestida muy fuerte por parte de estos grupos antiderechos o grupos pro vida, y que también amenazan no solamente la vida de nosotros, amenazan a la vida de muchas personas, de la gran mayoría de las personas, porque son justamente de esa manera y de esa mirada colectiva, articulada, es que tenemos que empezar a romper con este paradigma importante y fuerte que tienen que tener los derechos humanos. Cuando hablamos de romper paradigmas hegemónicos, tenemos que hablar justamente de poder romper el paradigma de la desigualdad y de la accesibilidad. Y esto es lo que claramente este trabajo está haciendo y está empezando a hacer, y está aparte invitando a diferentes organizaciones y organismos a continuar la tarea, porque no solamente enuncia, sino también que hace todo un seguimiento, un relevamiento, y por eso también es muy importante lo que se mencionaba antes y cómo dar respuesta, ¿no? Porque la sociedad civil está dando respuesta a estas recomendaciones que se ha hecho en el EPU, está dando respuesta a la sociedad civil nuevamente, denunciando, trabajando y haciendo un seguimiento que deberían hacer los estados en cada lugar y en cada rincón de nuestra América Latina y el Caribe. Y por eso también es muy importante este llamado que también el documento hace, ¿no? Que si, por ejemplo, si no estamos nosotros en las políticas públicas, si no estamos nosotros incluidos como colectivo en el Plan Nacional de Desarrollo en México, va a ser muy difícil romper con este paradigma y va a ser muy difícil romper con esta complicidad por acción o por omisión que sufren las personas LGTBI, y que justamente el crimen de odio como concepto en su peor expresión, el asesinato, la tortura, la humillación, el desprecio por la vida de una persona que solamente elige su manera de expresarse, elige su manera de vivir públicamente, pero no su orientación sexual, no su identidad de género, no su característica sexual. La elección tiene que ver con la libertad, con la autonomía, con la diversidad, con poder expresar públicamente lo que hacemos. Y estos mensajes, estos crímenes, son un mensaje que tiene dobles consecuencias. Por un lado es un mensaje como para decirle a aquellos que quieren atreverse a vivirlo libremente, cuidado, que aquí estamos y ustedes pueden sufrir estas consecuencias. Y por otro lado también es un mensaje para otros que desde la violencia y el mandato de la impunidad y la injusticia lleva a decir, está bien, ¿no? Esta cuestión de que ustedes hablan en el observatorio de limpieza social, está bien, hay que matarlos, porque hay que exterminarlos, hay una política clara, digamos, porque nuestras vidas no valen lo mismo que otras vidas. Así que sin lugar a dudas, y para terminar, desde el GALAC, nuestro compromiso contundente para seguir apoyando iniciativas como esta, invitarles también públicamente, como vamos a hacer con todas las asociaciones miembros del GALAC, a poder dar las herramientas, y esto va a dar también sustento al Observatorio de Violencias a nivel regional, porque sin lugar a dudas, desde nuestras voces, alzando nuestras voces contra el odio, contra la impunidad, alzando nuestras voces y justamente nombrando
a esas personas como ustedes hicieron, que tienen nombre y apellido, que son personas que tienen una vida y que fueron arrebatadas sus vidas por justamente ese odio terrible en base a nuestras orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones y características sexuales. Así que el llamado a seguir trabajando en conjunto y el llamado también a las autoridades nacionales del Estado de México a contribuir fuertemente con estas conclusiones del observatorio y sobre todo a reforzar la política de derechos humanos, a ampliar las políticas de derechos humanos y a dar cumplimiento con esas responsabilidades tanto en los sistemas del EPU como también en no olvidarnos, ¿no?, de las resoluciones de la OEA, de la Comisión también Interamericana de Derechos Humanos, de todo un sistema que los estados tienen la responsabilidad de cumplir y que México obviamente no queda fuera de ello y ha sido aparte partícipe importante de muchas iniciativas, incluso de cuestiones también y de grupos como del Core Group y de diferentes iniciativas a nivel global para la inclusión de la comunidad LGTBI. Bueno, esto debe estar demostrado en acciones concretas. Eso tiene que estar llevado adelante con políticas públicas y acciones concretas que el Estado de México está obligado a realizar para que justamente todas las personas sin ningún tipo de discriminación puedan tener el mismo acceso a todos los derechos y el acceso a la justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Con mucho gusto para el observatorio. Estoy segura de que será un honor realmente el vincularnos con las otras organizaciones de ILGALAC y trabajar juntos. Me parece que así como hemos iniciado el observatorio con un esfuerzo colectivo, pues qué mejor que llevar este vínculo, estas alianzas a las organizaciones de la región. Gracias por tus palabras. Doy la palabra ahora a nuestro relator. Muchas gracias, Víctor, por favor. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias por esta invitación y por participar de la presentación de este esfuerzo extraordinario. Como muchos de ustedes saben, el mandato del experto independiente de Naciones Unidas es dar visibilidad a la manera en que la violencia y la discriminación ocurre en la vida diaria de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y género diversas alrededor del mundo. Y al mismo tiempo que proveer esa visibilidad, el mandato también se dedica a analizar las causas y proveer a los estados asesoría sobre cuáles pueden ser medidas efectivas para hacer frente a esa violencia y a esa discriminación. En el contexto de ese trabajo, esfuerzos como el que presentamos el día de hoy son extraordinariamente importantes y voy a decir son esenciales. Esfuerzos serios que se basan en una metodología consistente, que se nutren de la experiencia y experticia de las personas sobre sus propias vidas y sus propias experiencias de vida y que analizan de una manera contextualmente entendida sobre cuáles son las causas raíz, son absolutamente esenciales para el mandato que yo realizo. Aquí, Gloria, me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes mi experiencia de hace ya muchos años, cuando comenzamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de lo que se transformó eventualmente en la Relatoría LGBT. Y el primer gran reto que nosotros tuvimos fue el enfrentarnos con la realidad de que no existía evidencia, no existían datos sobre las experiencias de vida de las personas LGBT. Y en ese momento, junto con Fanny Gómez, que luego se me unió como asesora técnica también de la unidad, comenzamos a desarrollar una metodología para lo que se transformó en un registro de violencia, que fue un proyecto piloto que duró 18 meses, que realizamos en la Comisión Interamericana. Y comenzamos a notar
en nuestra lectura de la prensa en Latinoamérica que al mismo tiempo que existía toda una invisibilización activa de las vidas LGBTI, particularmente de las vidas trans, existía también la creación y la utilización de una serie de códigos lingüísticos que permitían codificar y descodificar la violencia contra las personas LGBTI, y muy particularmente contra las personas trans. Y comenzamos a identificar estas expresiones que usualmente se derivaban de cómo el personal policial describía la escena del crimen, de cómo describía el estado del cuerpo, las ropas que se vestía, la manera en que esta persona era conocida y elegía ser conocida, generalmente en términos despectivos, generalmente en términos altamente estigmatizantes, y comenzamos a percibir cómo existía toda una realidad que era absolutamente invisibilizada por el hecho de que al final de todos estos procesos, estas personas, usualmente personas que eran mujeres trans, también hombres trans, y tal como lo expresaba Natalia, hombres gays afeminados, terminaban siendo categorizados en un número global que no permitía ningún tipo de textura al análisis sobre las razones que evidentemente subyacían a la violencia en su contra. Y por eso es que me parece enormemente importante el esfuerzo realizado que presentamos hoy, porque justamente toma punto de partida en la desconstrucción de esta codificación y en la creación de una clave metodológica que va a permitir de una manera seria, consistente, clara, asegurar que estas estadísticas van a estar disponibles para todos los diferentes niveles de la política pública y el acceso a la justicia. Evidentemente, esta labor de recabo de datos es una labor que recae sobre las entidades estatales. Hay un marco jurídico muy claro que establece cómo utilizar marcos fuertes y sustanciados en materia de evidencia es parte esencial de la diligencia en la labor de prevención. Es una labor para la cual existe una construcción jurídica muy clara, pero en tanto esta labor no está siendo realizada por el nivel de los estados, labores como la realizada por el Observatorio Nacional es absolutamente esencial. Yo quiero realmente felicitarles y asegurarles que desde el punto de vista del mandato del experto independiente, este instrumento ya ha sido integrado a nuestra base de conocimiento. Desde que me lo mandaron en días anteriores, ya es parte de nuestra base de conocimiento cuando estamos analizando las realidades de la violencia y la discriminación en nuestro contexto. Felicidades entonces al Observatorio Nacional, a la Fundación Arcoíris y a todas las personas que están implicadas en este esfuerzo. Y Natalia, muchísimas gracias por tu presentación, que me enriqueció mucho desde el punto de vista de quienes han trabajado en este esfuerzo, el entendimiento del instrumento. Yo querría añadir un par de cosas nada más. Primero que todo, asegurarles que yo coincido en este análisis en el cual este tipo de esfuerzo entronca de una manera fuerte, vigorosa, con las recomendaciones que se hacen en el contexto del examen periódico universal, pero también con las recomendaciones que hemos realizado tanto desde el mandato del experto independiente sobre el recabo de data y también desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay ahí dos elementos que son fundamentales. Primero, el hecho, como decía, de que jurídicamente en el derecho internacional de los derechos humanos hay una obligación de prevención. Esto está bien establecido. Y esa obligación de prevención se lleva a cabo también a través del recabo de estadísticas y evidencias que permitan un análisis contextualizado de las razones que subyacen a la violencia y la discriminación. Y este informe es un ejemplo importante de cómo ese tipo de evidencia permite
nos da guía sobre el rol del patriarcado y la defensa de ciertos órdenes heteronormativos, cisnormativos, en la creación de violencia y discriminación contra las personas LGBT. Nos da luces probablemente sobre a dónde subyacen los puntos de violencia, pero también nos comienza a dar luces acerca de dónde podemos encontrar las claves de la exclusión social y la discriminación sistémica que llevan en muchos casos a la impunidad, a las barreras de acceso a la justicia, que obviamente son también parte importante de cómo se perpetúa esta violencia y esta discriminación. Y ahí obviamente me resulta importante entender que esto es parte de una panorámica mucho más amplia. Obviamente estamos hablando acá de los niveles de violencia exacerbados que llevan a la pérdida de la vida, pero que están dentro de un contexto de exclusión social mucho más texturizada y en el cual diferentes personas en el espectro de la diversidad sexual, de la diversidad de género, encuentran sus realidades de vida, la invisibilidad de la discriminación e exclusión contra mujeres lesbianas, por ejemplo, es una gran preocupación para el mandato. Particularmente en lo que se refiere, les doy un ejemplo, a la riqueza que existe en torno al recabo de data derivado de programas que han sido financiados, por ejemplo, en el contexto de la lucha contra el HIV-Sida, VIH-Sida, pero que no tienen como poblaciones clave a las mujeres lesbianas y que por lo tanto estamos en una situación en la cual esos niveles de exclusión social. Estos estudios comienzan ya a motivarnos hacia la ubicación de estas estadísticas dentro de una mucha más amplia, más texturizada realidad social, y por eso yo agradezco profundamente, porque por supuesto en tanto tomamos punto de partida en lo más urgente, que es la pérdida de la vida, lo decía bien mi querido amigo Pedro, comenzamos también a texturizar acerca de la calidad de esas vidas y por supuesto sabemos cómo esta exclusión social afecta enormemente a las personas trans, a las mujeres lesbianas, a los hombres gay, y cómo, evidentemente, la gran condicionante es la desigualdad social, los niveles de pobreza a los que están sometidos estas poblaciones, comunidades y pueblos. Y ahí conecto con lo que mencionaba Natalia, que es el hecho de que la COVID-19 es lo que podría conocerse como la inequidad en esteroides. Es decir, lo que la COVID-19, aparte de ciertos casos muy extremos de persecución excusada en la pandemia, la realidad de la pandemia lo que han hecho es exacerbar la desigualdad, la pobreza, la inequidad que ya estaban presentes y que han hecho a estas poblaciones, comunidades y pueblos llegar en una situación de desventaja al combate de la pandemia. Un último punto que quería relevar de este estudio tan útil, tan importante, es el hecho de estos tres grandes puntos de trabajo que tienen en capacitación, sensibilización a quienes a través de la labor de medios informan al gran público y por último este énfasis en acceso a la justicia. Esto es exactamente el dotar de efectos prácticos al recabo de evidencia, porque nos conduce a las soluciones en materia de política pública, evidentemente siempre relacionadas con la creación de conciencia, con la creación de mayores niveles de justicia. Y esto me parece extraordinario y espero, hago votos, realmente insto a las entidades estatales para que recojan esta información, la integren a sus análisis de política pública y a los sistemas de recabo de información y estadística y eventualmente podamos tener una política pública informada sustancialmente por la experticia de vida de las poblaciones LGBT, que dé consistencia y consecuencia a los análisis de causas raíces y que proponga de una manera práctica, pragmática,
soluciones al corto, mediano y largo plazo para estos niveles de violencia y discriminación, a todas luces inaceptables, pero en realmente, de alguna manera u otra, este estudio nos permite, nos da realmente una clave de solución frente a esos niveles de violencia y discriminación, y quiero agradecerles, felicitarles y por supuesto asegurarles que tienen el apoyo del experto independiente en la continuidad de este trabajo tan excepcional que están realizando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Realmente son palabras muy alentadoras al trabajo que venimos desarrollando, tener ese reconocimiento, y que me parece que el hecho de que podamos contribuir desde nuestra experiencia cotidiana en el trabajo que las instituciones internacionales están haciendo para nosotras es realmente un objetivo, una meta muy, muy importante, y que, bueno, como sabes, en todas las invitaciones que nos han hecho para participar con relatores en diálogos, y en especial con el trabajo que tú estás haciendo, para nosotros es muy importante esta contribución. Muchas gracias por tus palabras, y voy a dar ahora la voz a nuestra fiscal especial en Derechos Humanos. Sara Irene, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Te agradezco mucho y la invitación. Agradezco al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI. De verdad, es para nosotros, para mí personalmente, pero también para la Fiscalía, que nos hayan invitado a la presentación de este informe. Nosotros somos conscientes todavía que existe gran discriminación contra estas personas, y esto, lo que comentaba ahorita el relator, de que nos sirve a las autoridades tomar en cuenta este informe y este diagnóstico que ustedes han hecho para generar política pública. Por eso también agradecemos que nos los hayan compartido. Nosotros tenemos el compromiso, y lo que nos toca a nosotros es la procuración de justicia. Sin embargo, sabemos que de investigaciones que se hagan de acuerdo al protocolo y apegadas a derecho y respetando la dignidad humana, es que se van a tener, va a haber acceso a la justicia. Sabemos el papel importante que tienen tanto la Fiscalía General como las fiscalías y procuradurías de cada uno de los estados. Es por eso que para nosotros el que se haya generado este registro de casos para su reconocimiento formal, para capacitar a los medios de comunicación para un correcto manejo de la información y buscar la incidencia política para reducir los casos y la impunidad, es muy importante, y así lo tomamos con ese compromiso. Para nosotros, en la parte que nos toca y el compromiso que habíamos asumido también, aquí está Aarón Gómez, que ha llevado conmigo este protocolo que ustedes conocen. Tenemos una etapa de capacitación que tiene que ver con formador de formadores. La idea de ir a las entidades federativas, o algunas veces que ellas vienen a la Ciudad de México, para formar personas que luego multipliquen esta capacitación. Para nosotros, que nos regimos por el Plan Nacional de Desarrollo, sabemos, y también el artículo 1 constitucional nos rige, y sabemos que es un compromiso como servidores públicos. Y por esto este Protocolo Nacional de Actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia en el país, llevamos aproximadamente a 800 funcionarios públicos capacitados, pero insisto, para que ellos a su vez sean multiplicadores y capaciten a nuevos capacitadores. Y posterior a la capacitación, sabemos que tenemos el compromiso también de un registro. Este registro que tiene que ser alimentado por las distintas procuradurías y fiscalías del país.
Sobre esto les quiero comentar que la Conferencia Nacional de Procuradores está haciendo con el INEGI una base de datos que tenga un solo registro. Se hizo un diagnóstico y de los distintos informes y registros que daba cada fiscal a procurador eran aproximadamente 200. Lo que se está tratando es que haya un solo registro que englobe todos estos delitos, en donde van a estar también estos delitos. En vez de hacer un registro separado, van a estar, por ejemplo, en los temas que me tocan a mí como fiscal de derechos humanos, como es violencia contra las mujeres, trata de personas, desaparición forzada, etcétera, tortura. Y yo también, me toca este tema, aunque ustedes saben que los delitos cometidos en contra de personas LGBTI más son de cualquier delito, que la mayor parte son del fuero común. Sin embargo, nuestra incidencia es en esta capacitación y sensibilización. Pero tenemos este compromiso del registro que tienen que hacer por ello las distintas procuradurías y fiscalías o las distintas áreas de esta Fiscalía General, y estamos trabajando a través del área de Aarón para que se vaya construyendo este registro en este registro global del que le estoy comentando, porque va a ser la manera en que las fiscalías y procuradurías de los estados puedan alimentar el registro. Nosotros sabemos que nos toca esta procuración de justicia para garantizar el acceso a la justicia sea efectiva, desdibujar esta visión social heteronormativa y adoptar este enfoque en donde esté sustentado en los derechos humanos y en la dignidad de las personas. Es por eso que también, además de los cursos, se hacen campañas de sensibilización a través de cápsulas informativas, y también algo importante en esta construcción, igual que de la base de datos, es que se está trabajando para que en la construcción de este Código Nacional Penal sí estén contemplados los delitos de odio, y para evitar la impunidad y visibilizar los crímenes de odio contra personas LGBTI, que siempre lo comento, les decimos LGBTI más, pero no por invisibilizar, que veo también en los comentarios del chat que eso es muy importante, pero tenemos ese compromiso, Gloria. Nosotros, este informe lo tomamos de verdad para analizarlo y para que en estos trabajos que he comentado que estamos haciendo desde la Fiscalía General y que se pueden llevar a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tomar en cuenta estas aportaciones que ustedes han hecho para que se tomen en cuenta no solo por nosotros, sino por cada uno de los estados. Agradezco una vez más que nos hayan invitado a esta presentación y seguimos a sus órdenes para poder escuchar y tomar en cuenta todo lo que sea necesario para que exista, terminar la impunidad y que haya una realidad en el acceso a la justicia. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias por tus palabras, Ana Irene. Para nosotras realmente es una gran satisfacción escucharles a cada una de las personas que han participado en esta presentación, sobre todo su disposición para dar continuidad al trabajo que hemos iniciado, que desde cada una de las distintas posiciones que ustedes tienen, su disposición a mantener las puertas abiertas para que esta visibilidad y este registro que estamos llevando en cada uno de los estados vaya teniendo realmente un impacto en términos de justicia, ¿no? En términos de garantía de derechos para las personas LGBT, que al final, pues eso es lo que nos interesa principalmente. Nosotras sabemos que
que el gobierno de México, como decía Pedro, ha sido líder en muchos momentos para impulsar la protección de los derechos de las personas LGBT. Su incorporación en el Core Group en 2016 para nosotros fue realmente muy satisfactorio y nos dio pauta para saber que íbamos a seguir avanzando en la protección de los derechos. La realidad es que no hemos logrado ingresar al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno y que esa es otra de las recomendaciones precisamente del EPU y que pensamos que, pues, que eso es un elemento muy importante que daría posibilidades para que realmente los derechos de las personas LGBT estuvieran contemplados en cada uno de los espacios en los que transitamos y vivimos. Claro, en esta ocasión, con el informe, nosotros nos focalizamos principalmente en los crímenes de odio, pero nos parece que no vamos a disminuir los crímenes de odio si no nos contemplan en todas las esferas de la vida, se nos reconoce la participación que hacemos cotidianamente a la sociedad como trabajadores, como estudiantes, como ciudadanas. Entonces, eso me parece que son elementos muy importantes que tienen que ir confluyendo, pues, ¿no? Que las respuestas del gobierno a los compromisos internacionales que tiene son pasos muy importantes que garantizarían realmente que pudiéramos ir abatiendo esta cultura homofóbica que vimos que apareció otra vez en la conmemoración del Día del Orgullo, ¿no? En todos los comentarios en las redes es impresionante lo que decía Natalia al principio. Realmente el índice de discriminación contra personas LGBT en el país todavía es muy alto. Necesitamos que se afiance una cultura de derechos humanos en el país de tal manera que la gente por lo menos sepa que no puede tan abierta y abruptamente tener esas manifestaciones públicas. Yo creo que tenemos desafíos grandes, pero que creo que sabiendo que contamos con ustedes para realmente unir esfuerzos, pues podemos dar pasos más firmes. Quiero señalar que hay algunas preguntas, comentarios que se están haciendo en el chat. No sé, Tania, si tú quisieras compartirnos alguna. Hemos visto también alguna disposición de parte de algunas instituciones que están señalando también ahí su disposición para trabajar con nosotros y eso también nos da mucho gusto. Querida Gloria. Dime. Querida Gloria. Me gustaría, no sé si me lo permiten mis compañeros, contestar un poco una duda que nos presentan sobre el tema de los casos documentados a mujeres lesbianas. Y creo que, digamos, dentro de un recuento cuantitativo, vaya, bien sabemos que por cada crimen documentado dentro de este observatorio y de diferentes observatorios y análisis que se han hecho sobre el tema de identidad y expresión de género y orientación sexual, pues hay 3 que se desconocen, ¿no? También reconocer las limitaciones que tenemos, porque gran parte de este trabajo de monitoreo, de registro, tiene que ver también con un monitoreo de medios de comunicación. Y hay casos que, como bien mencionaban los compañeros, quedan en el anonimato, no se registran, no se documentan. Entonces, en relación a eso, les comentábamos que el 44.5% de los casos documentados eran hacia mujeres trans, especialmente a las que nos dedicamos al trabajo sexual en el espacio público. También se habla de un 40% a hombres gays afeminados o cuya expresión de género es femenina. Y también tenemos un 5.3% documentado a mujeres lesbianas. Y aquí creo que más que el tema de lo cuantitativo, tendríamos que hablar sobre las características de esta violencia. Y lo que nosotras hemos documentado es que la violencia hacia las mujeres de la diversidad sexual
e incluso hacia hombres trans tiene que ver con una violencia sexual, ¿no? Con violaciones correctivas para redirigir la orientación sexual en el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, y en el caso de los hombres transexuales, pues reivindicar su identidad de género, ¿no? También me parece muy importante el tema de el uso de armas, es decir, la forma en cómo se generan estos crímenes. Y aquí teníamos una tabla muy interesante sobre el tema de cuáles son los mecanismos que se utilizan para asesinar a las personas de la diversidad sexual. Estamos hablando de que en un gran porcentaje se registraron casos con impactos de bala, con arma blanca, con golpizas o a través de la asfixia, la tortura o el atropellamiento. Pero cuando hablamos de armas blancas o armas de fuego, creo que justo eso nos da un panorama de cómo la violencia es contundente. Es decir, la violencia que se ejerce a los cuerpos LGBT, es una violencia que lo que intenta es asesinar, ¿no? Entonces creo que justo este panorama de cómo las mujeres de la diversidad sexual vivimos esta violencia de manera cotidiana está, por supuesto, intrínsecamente relacionado con la violencia de género, la violencia que vivimos todas las mujeres en la diversidad de mujeres que somos, ¿no? Entonces creo que aquí también valdría la pena pues dar seguimiento al conteo y al análisis de los casos de asesinatos o de feminicidios, porque muchas veces los asesinatos a mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans ni siquiera son considerados como feminicidios. En muchos casos también porque si hay unas identidades a las que se nos ha negado la categoría de mujer, ha sido a las mujeres trans, a las mujeres lesbianas, a las mujeres bisexuales. Y en el caso de las mujeres bisexuales, los únicos casos documentados tienen que ver cuando su pareja es un hombre, es decir, cuando su pareja en curso es una identidad de género masculina, y entonces se tipifica como una violencia de género, pero no a través de una violencia bifóbica. Entonces creo que este es un poco el panorama de cómo las mujeres de la diversidad sexual seguimos no solo en el centro de la violencia, sino también rezagadas y siendo víctimas de la violencia institucional, de las fiscalías y por supuesto del trabajo que se ha estado impulsando desde el observatorio y desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, solo reconocer esa parte y también entender que una de las causas de las luchas feministas es justamente ese, un feminismo interseccional que contemple a las mujeres de la diversidad sexual y de género. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Nos preguntan de parte del COPRED, Geraldina nos pregunta cómo es que se ha hecho la tipificación o la recolección de datos en Ciudad de México. En todos los estados, bueno, quiero primero precisar, como ya se señaló, que este informe es un informe de 10 estados de la República, en donde participamos 18 organizaciones. El plan que nosotros desarrollamos para la construcción del observatorio fue precisamente el contar con organizaciones locales que dieran cuenta de cuál era la situación. Como señalamos también, hay algunos problemas con el registro que se hace a través de medios de comunicación, puesto que no hay realmente posibilidades de llegar a todos los medios para que se haga una tipificación o un registro puntual claro con respecto a quiénes han sido las personas que han sufrido estas condiciones. Y en ese sentido es que nosotras, pues realmente cuando miramos que suceden hechos delictivos con homicidio o con desaparición, pues empezamos a investigar si entre las organizaciones locales, si esa persona pertenecía al grupo LGBT, si estaba identificada como tal,
y a partir de eso es que hemos ido recabando la información. Es decir, y muchas veces pues hay casos, como estaba señalando Natalia, que ni siquiera aparecen en los medios de comunicación, pero que las mismas organizaciones reportan qué es lo que ha sucedido. Por eso es que nosotros pensamos que el que seamos una red amplia de organizaciones locales es lo que nos garantiza el que la información sea cada vez más precisa, ¿no? Entonces, esa ha sido la forma como hemos ido recabando la información. Y ahí sí podríamos decir, a veces pecamos de sospechosismo, ¿no? Cuando ves un asesinato dices, esta me parece que las características por las fotos, la representación de género, por los hechos mismos que no están hablando de una persona LGBT, pues nosotros nos ponemos a investigar y a consultar a la gente local para saber que por eso es que yo digo, no es solamente un seguimiento hemerográfico que me parece que es importante y apoyar que los medios hagan un manejo más adecuado de la información, nos parece muy importante, pero tenemos que constatar la información y clarificarla. También el COPRED, bueno, Geraldina de COPRED está enviando una pregunta para Sara Irene que pregunta cómo se van a sancionar estos crímenes en el Código Nacional. Bueno. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Gracias. Estamos en el proyecto, lo hemos estado trabajando con APRED y lo que se ha analizado es que el odio es ser un elemento subjetivo, a veces es muy difícil de acreditar y por eso lo que se está pensando como proyecto es el tener un prejuicio, hacerlo como un agravante porque tiene elementos más objetivos que se pudieran acreditar. Sin embargo, todavía se está trabajando en este proyecto con CONAPRED, todavía no está en el Código Nacional, porque el código también todavía está en proyecto, pero esa es la idea que se está trabajando. Muchas gracias. Quiero también hacer otra precisión. Este informe fue elaborado a partir de los informes que cada uno de los estados hizo. Es decir, realmente estamos tratando de construir una red lo más amplia posible. Nos encantaría tener una red en cada uno de los estados, ¿no? Pero cada uno de los estados elaboró un informe y realmente lo que estamos presentando hoy es la sistematización que Paola Migueles de la Fundación Arcoiris hizo con toda la información que nos hicieron llegar desde cada uno de los estados, ¿no? Entonces también me parece que eso es importante que ustedes sepan que no es, o sea, que realmente recoge la voz de todas las personas que estamos involucrados en el proceso, ¿no? Tenemos por acá otra pregunta, perdónenme, pero esto de los medios de comunicación. Bueno, lo que acaban de subir en el chat, el link para llegar al informe, que ustedes puedan tener más precisamente, ya tenemos el informe completo en la página, entonces ustedes pueden checarlo en el enlace que acaba de publicar Tania León en el chat para que ustedes puedan tener acceso a la información puntual de lo que estamos presentando acá. No sé si tengamos alguna otra pregunta, Tania, por ahí. Yo, Mau, Sí. Gerardo tiene una. Ya. Sí, Gerardo Sánchez, periodista especializado en temas de diversidad
y homicidio de odio por LGBTfobia. Él pregunta que cuál va a ser la dinámica para realizar preguntas, que le gustaría hacer algunas. Que le escriba con mucho gusto. Las estamos tratando de recoger porque sería muy difícil abrir el micrófono para todos. Sí, también, bueno, hay algunos comentarios. Paola dice, la población bisexual también está invisibilizada. Desde la UNADIS nos comenta Gerardo Olivares. Nos gustaría sumarnos a la atención de personas que han sido impactadas por la violencia. Sabemos que por las condiciones de contingencia sanitaria, nosotros seguimos trabajando vía electrónica, recibir capacitación en nuestro espacio, pero seguimos en apoyo a la población de la diversidad sexual. Necesitamos recibir capacitación y sumarnos desde un área de gobierno de la Ciudad de México. Y son solo esas. Mauricio, ¿puedes abrirle el micrófono a Gerardo Sánchez Guadarrama, por favor? Sí, Gerardo. Más bien Gerardo lo puede abrir. No está. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Gerardo Sánchez, ¿sí me escuchan? Ay, perdón, es que es muy compleja la pregunta, como traté de adelantar la pregunta aquí en el chat, pero mi temor es que no me pueda explicar bien. La semana pasada hubo un homicidio en la zona rosa de un chico y a mí me preocupa que los medios de comunicación, me parece que retomaron el boletín de la Procuraduría, o no sé de dónde, pero todas las notas eran muy similares, donde prácticamente al día siguiente la pareja de este chico al que asesinaron ya estaba acusado y señalado. Prácticamente ya habían hecho todo el proceso judicial y se trata del caso de Manuel Enrique Manuela Luna, que además el hecho que el nombre completo, porque él es el Manuel Enrique Muela Luna, es el presunto asesino, que creo que el hecho que esté su nombre en las notas informativas me parece que ya es una violación al debido proceso. Pero aquí un poco, bueno, es preguntar a la fiscal si de pronto este tipo, aquí la sospecha, a mi juicio, es que ha pasado que a la pareja, es como otra forma del homicidio de odio, ¿no? A la pareja se le acusa en automático de que él fue el responsable. Y vimos el caso de un chico que estuvo 5 años preso y que lo ayudaron a salir porque lograron probar que no fue así. Entonces, en este caso en específico, y la pregunta, perdón, sería para la fiscal, ¿habría manera de acompañar cuando la sospecha o la duda razonable sobre, en este caso en particular, de que este joven no se le vaya a incriminar de manera injusta? Perdón, mi pregunta era muy compleja y por eso pedí el micrófono. Sería solo eso. Gracias. Sí, Sara Irene, ¿quieres comentar? Sí, le voy a dar la palabra a Aarón Gómez, ¿sí? Que está aquí conmigo. Ajá. Hola, perdón, asunto, bueno, el que narra la persona que hace la pregunta es de competencia local. No obstante, en las capacitaciones que se hacen de parte de la Fiscalía se insiste muchísimo en el cuidado que se debe tener en el manejo de datos, el manejo confidencial de los datos que conforman la carpeta de investigación para que nadie tenga acceso a ese tipo de datos. Es algo sobre lo que se ha insistido y precisamente para evitar una victimización secundaria o una victimización de una persona que está allegada al procedimiento, pero al que no se le ha imputado nada. En este caso, ¿cómo lo retoman los medios de comunicación y de dónde obtienen su información? Lo que se debe buscar es que no sea a partir de la información que es confidencial y que está en la carpeta y a la cual solo tienen acceso o los abogados o las víctimas, los abogados de los inculpados, por supuesto. Y aquí hay que subrayar también que insistimos mucho en la familia social
de las víctimas, que no son familiares directos, pero que sí es familia social, que sí son las personas que les dan confort, soporte, apoyo económico, apoyo moral, vaya, lo que es una familia, y que por eso también se insiste mucho en el protocolo, que esa es una obligación. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, la de Raimundo Moreno de Zacatecas, que nos está preguntando cómo podría apoyar el observatorio para que la iniciativa que se ha elaborado, o sea, que está impulsándose en Zacatecas para tipificar los crímenes de odio en el Código Penal, avance. Yo creo que sería un motivo de discusión dentro del observatorio, pero aquí me parece que los exhortos para los parlamentos locales generalmente vienen de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que muchas veces pues están acompañados también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habría que ver esa posibilidad de que hubiera un exhorto de parte de las comisiones de derechos humanos para que exhorten al Parlamento para que avance esa iniciativa. Nos preguntan, Sara Irene, ¿cuál sería la estrategia para que se pueda tener un registro de casos oficial? Lo que comentaba sobre la obligación que tenemos después de la capacitación a partir del protocolo que se hizo, también de tener un registro y la obligación que tienen los fiscales y procuradores. ¿Mande? Perdone, me hablaron, una disculpa, de hacer este registro. Y como les comentaba, con el INEGI se está creando un registro único y lo que se quiere es que a partir de esta obligación, de este registro único de delitos, se incluyan todos estos delitos que nos impone el protocolo. Entonces, se está trabajando, es un trabajo conjunto de la Conferencia Nacional de Procuradores y estamos trabajando en ello. ¿Sí? Qué bueno que comentas eso, porque justo la semana pasada nosotros estábamos viendo un documento sintético que elaboraron desde la Procuración de Justicia con respecto a los grupos prioritarios que estaban siendo registrados en seguridad y veíamos que no aparecíamos las personas LGBT. Entonces, bueno, realmente que estaba señalando ahí solamente la desagregación por sexo y edad, y eso, bueno, no sabemos qué tan viejo sea ese documento, pero sí nos llamó la atención que no hubiera periodistas, defensores de derechos humanos, las personas LGBT. Entonces, pues ojalá que podamos seguir avanzando en esa iniciativa para que haya un registro más puntual, más amplio y más puntual. Sí, y justo como lo comentas, Gloria, es en todos estos delitos que tiene la Fiscalía y que incluso en las comisiones intersecretariales que existen con Segov, como es tortura, trata de personas desaparecidas, periodistas, defensores de derechos humanos, y también la obligación que tenemos de este registro a partir del protocolo es que se ha trabajado para que se incluya, pero eso no tiene que ver con el que tú comentas es del secretariado, ¿no? Según yo, Gloria. Y este es un registro que se está haciendo con el INEGI por parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de todas las procuradurías y fiscalías. Entonces, que justo en este nuevo registro sí queden desglosados todos estos delitos, donde en todos estos temas que comenté, y que sí estén desglosados e identificados. Es algo que ha estado trabajando aquí Aarón desde esta unidad, y pues esperemos, pero sí está en proceso todavía, está construyéndose. Ok, muchísimas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, yo quisiera dar... Gloria, Sí, hay Tania. una pregunta más de YouTube.
A ver, dime. Samantha Lilian González pregunta, ¿y en los estados donde no hay transparencia ni acceso a estos datos, existe alguna forma de unirnos a este esfuerzo? Sí, bueno, yo quisiera decirles que el observatorio tenía planes para ser nacional efectivamente este año y que pudiéramos sumar a otras, por lo menos a otras 30 organizaciones al observatorio. Logramos establecer los vínculos con las organizaciones que ya tenían alguna experiencia o interés en formar parte del observatorio y hemos estado en comunicación durante este tiempo. Desafortunadamente, pues esta condición especial de la pandemia impidió que pudiéramos tener la reunión nacional para que tuviéramos la capacitación para el registro. Pero pues estamos buscando otras alternativas precisamente para que no terminemos este año sin que tengamos ya un observatorio con representantes en todos los estados y que el próximo 17 de mayo, si es posible, tengamos un nuevo informe donde ya contemplemos a los estados en su totalidad. Entonces, yo les agradecería si hay algún interés en participar en el observatorio, pues que nos escriban a info@fundacionarcoiris.org.mx y me parece que esa sería una oportunidad para ampliar nuestro directorio y vínculos con las organizaciones locales. Es muy importante que tengamos, que formemos redes incluso en cada uno de los estados para que cada vez más tengamos datos más precisos, más claros sobre estos asuntos, sobre estos crímenes. Querida Gloria, no sé si me permitan un momento tomar la palabra. Solo me gustaría manifestar un poco la preocupación que tenemos desde diferentes organizaciones que trabajamos con población de mujeres trans sobre el tema de la persecución policial, aprovechando un poco que tenemos la presencia de la fiscal, un poco el tema cómo esta pandemia también ha recrudecido la violencia policial hacia las mujeres trans, y no solo en México, en América Latina. Estamos documentando casos aquí en México, como por ejemplo en Colima, donde elementos de la Secretaría de Seguridad golpean a una mujer trans. Y creo que eso habla también sobre el tema de la criminalización y la extorsión por parte del aparato policial a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en calle. Creo que también esa es una materia pendiente que es muy importante contemplarla dentro de estas violaciones y que muchas veces también se puede traducir en transfeminicidio, en asesinato a personas por su identidad de género. Vemos que el panorama internacional es desfavorable. En Bogotá, las hermanas de la red comunitaria trans han denunciado la persecución por parte de la policía ante las medidas del pico y género o ante las medidas de tener que trabajar y salir a las calles durante la cuarentena. Sabemos que aquí en la Ciudad de México no hay medidas implementadas de toque de queda, pero sí dejamos ahí, pues quizás la discusión con la fiscal sobre este tema, ¿no? También cómo las fiscalías pues tienen que asumir esas responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces las capacitaciones, las sensibilizaciones en materia de identidad y expresión de género se quedan en los cargos, digamos, superiores. Pero ¿qué pasa con los policías que están en las calles? Las patrullas que están en las calles, que están transitando y que ven cómo de alguna manera buscan extorsionar o perseguir o criminalizar la labor de las trabajadoras sexuales y sobre todo de las mujeres trans en el espacio público. Entonces, solo quería dejar esa pequeña discusión, quizás en otro momento, pero creo que también es muy importante entender el papel que están tomando las fiscalías y los gobiernos locales en esta materia, ¿no? Particularmente con sus aparatos policiales.
Sí, el comentario de Natalia hace eco al comentario que nos mandó Claudia Sanz de Baja California, que es una de las participantes del observatorio, que también habla de la necesidad de capacitación y sensibilización al cuerpo policíaco. Entonces yo creo que eso es algo que tendríamos ahí pendiente. Si no tenemos más comentarios, yo les daría 2, 3 minutos a cada una de las personas que participaron para que nos hagan una conclusión. ¿Quieres empezar, Natalia? Pues nada, yo agradecerles profundamente la escucha, el acompañamiento y pues reconocer el trabajo que no solamente Fundación Arcoíris, sino todas las colectivas y organizaciones que estamos en este Observatorio Nacional, estamos impulsando, ¿no? Y también hacer justo ese llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil, a seguir fortaleciendo nuestro trabajo, seguir colaborando, trabajando en colectividad, porque solo de esa manera vamos a poder hacer frente a estos discursos de odio de los que hablaban Víctor y Pedro sobre estas posturas ultraconservadoras que niegan derechos, ¿no? Que ante el avance en algunas materias legislativas sobre los derechos humanos de las personas LGBT, pues continúan posturas que se resisten al reconocimiento de los derechos, que se resisten a reconocimiento de vivir una vida libre de violencia para las personas LGBT y dejar ese llamado, ¿no? Creo que es importante que los estados también asuman su responsabilidad, sobre todo en estos momentos de crisis, que fortalezcamos las redes nacionales, pero también las redes internacionales, y agradecerles este espacio y pensar que el trabajo que se está haciendo tiene necesariamente que ser colectivo, tiene que venir desde la empatía, desde la escucha, pero también desde la exigencia de justicia, ¿no? Creo que me quedo con eso, con el tema del acceso a la justicia, con los altos niveles de impunidad, sobre todo en personas de la diversidad sexual y de género, y creo que hay mucho trabajo por hacer, pero estamos aquí dispuestas y dispuestos a seguir apostando por mundos más vivibles y habitables para las personas LGBT. Muchas gracias, Natalia. Pedro, por favor. Bueno, también para terminar y cerrar con un mensaje y según también continuar con lo que decía Natalia, creemos que es muy importante y urgente, digamos, ¿no? La cuestión de la construcción y la elaboración de políticas antidiscriminatorias y de acceso a la justicia. Creemos que es muy importante y muy urgente el observatorio que hoy ustedes presentan, habla claramente sobre esa necesidad, sobre esa urgencia de que promovamos y trabajemos por unas democracias inclusivas y que nos interpelemos, ya sea como sociedades, como estados, como organizaciones, pero sobre todo como sociedades, como un término genérico, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando como sociedad y como democracias, ¿no? Como modelos también de democracias y de países, como hablábamos recién, esos modelos hegemónicos que solo han impulsado el odio, la exclusión, el estigma y la discriminación, y justamente nos interpelan para poder empezar a trabajar colectivamente en otros modelos, en otras acciones, y que tiene que ir justamente también acompañado de esta interpelación y este llamado el colectivo a una región que, pese a los grandes avances que hemos tenido en muchos lugares a la igualdad, también es alarmante, como pasa en México y como pasa, por ejemplo, para usar términos locales, en México que estamos presentando el informe, en Argentina, donde estoy aquí, también ahora, donde somos lugares donde ha habido grandes avances en legislaciones
y políticas públicas inclusivas. También es alarmante el incremento, ¿no? No obstante de eso, el incremento de crímenes de odio, de incidentes de odio a la población LGTBIQ+, y eso también constituye, digamos, la cuestión de ver el contexto sociopolítico, cultural que vive nuestra región, claramente quizás resumida en lo que pasa en Brasil, ¿no? Que es un caso testigo quizás también de alerta para toda la región de los discursos de odio y la cuestión del fundamentalismo político conservador con Bolsonaro, que habla de la necesidad imperiosa de actuar en forma urgente, a tiempo, porque está en juego no solamente la democracia, sino que también está en juego la vida de cada una de nosotras, de nosotros y de nosotras. Muchas gracias, Pedro. La fiscal tuvo que retirarse porque, como vieron, recibió una llamada mientras estábamos en la presentación. Entonces le voy a pedir a Aarón si quiere compartirnos algunas reflexiones finales. Muchísimas gracias. A nombre de la fiscal, de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, queremos agradecer la invitación a esta presentación. A nosotros, como lo comentaba la fiscal, es muy importante contar estos datos y no dejar de lado que tenemos el compromiso y la tarea de seguir y perseguir la construcción de un registro oficial, que es muy importante para nosotros el trabajo de las ONGs, tanto en la construcción del protocolo como en el seguimiento de casos, porque son las ONGs las que han estado en el lugar, las que están más cercanas y conocen el espacio. Y en la otra parte de policías, bueno, aquí en México hay que distinguir que una parte se hace a la Procuración de Justicia y otra muy diferente, la que hace, nosotros recibimos las denuncias, los que hacen la persecución y la investigación es la policía, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, es un trabajo conjunto de todo el gobierno y precisamente por eso se trabaja con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a fin de que la capacitación llegue a todos. El protocolo de atención a personas, de los casos donde intervengan personas LGBTIQA, está ahí, es obligatorio para todas las procuradurías y nosotros vamos a insistir en que se capacite a todos y a insistir en el trabajo de capacitación de los policías. Con esto solo nos queda reiterar nuestro compromiso para seguir en la construcción del registro, agradecer a todos, a todas, a todes que nos hayan incluido y que seguiremos en esto. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias, Aarón. Víctor, si quieres cerrar, por favor. Gracias, Gloria, y de nuevo agradecer muy especialmente esta invitación a aprender, porque en realidad ha sido a través de la conversación que he podido escuchar, que comprendo exactamente cómo este estudio comienza ya a generar consecuencias específicas sobre la construcción de política pública basada en evidencia de la que hablaba nuestro querido Pedro, y que me parece efectivamente que es uno de los grandes elementos en la desconstrucción, si se puede decir de esa manera, de la violencia y la discriminación. ¿De dónde surge el odio? ¿De dónde surge esta motivación terrible contra los cuerpos, los espíritus y las vidas de las mujeres lesbianas, los hombres gays, homosexuales, las personas bisexuales, los hombres trans, las mujeres trans, las personas género diversas? ¿De dónde surge la hazaña, la crueldad espantosa y terrible con la cual se completan estos actos de violencia? ¿Y de dónde surge el desdén por los cuerpos inanimados, no solo ya sin vida, pero además por muchos de los agentes de policía no merecedores del respeto mínimo que nos motiva la muerte? ¿De dónde surge ese odio? Ese odio, eso es una reflexión a la cual nos invita este informe.
Y tenemos que dar respuestas técnicas, tenemos que entender que obviamente la ignorancia es parte de este problema, pero también tenemos que entender que históricamente el odio es la consecuencia de discursos a través de los cuales en todas las latitudes del mundo hoy se utilizan las experiencias, las vidas, los cuerpos, los espíritus LGBT para generar rédito político. Porque hay algo en la incitación al odio que reditúa políticamente. Nuestro querido Pedro hablaba hace un poco de las importancia, lo pronunciado en este momento de las campañas de los conocidos llamados grupos antiderechos. Natalia nos proporcionaba ejemplo tras ejemplo de la realidad y en parte la señora fiscal nos mencionaba estos compromisos tan importantes de asegurar la existencia de este registro. Yo querría que mantengamos esa aspiración presente. México tiene en este momento un contexto muy particular en el cual esta expresión de compromiso político y esta expresión de compromiso técnico que realizaba la fiscal crean una ecuación muy importante cuando se unen al conocimiento, a la experiencia, a la experticia de vida de las poblaciones LGBT que están involucradas en este trabajo. Y yo querría a esta ecuación que nos promete mucho, querría añadirle, por supuesto, el apoyo incondicional del mandato del experto independiente. Háganme saber, por favor, cómo puedo ayudar en este trabajo y, por supuesto, que saben que me tienen encantado a la orden. De nuevo, muchas gracias. Estoy muy contento por haber aprendido mucho de esta conversación. Me llevo mucha información sobre cómo está avanzando este asunto en México y sobre los retos particulares que están enfrentando todos ustedes por allá. Un abrazo. Pues a mí no me queda más que agradecer a todas las personas que estuvieron presentes escuchando la presentación de este informe y especialmente a quienes dieron lectura al informe, hicieron sus comentarios puntuales al trabajo que desde el observatorio, las organizaciones de estos 10 estados que hoy presentamos están realizando. Me parece que tenemos desafíos muy grandes, efectivamente, que esta crisis que hoy estamos enfrentando ha recrudecido muchos de los vacíos que ya teníamos y que está presentando a los gobiernos hoy desafíos muy, muy importantes que tienen que enfrentar para garantizar no solamente la vida, sino la protección de los derechos de todas las personas. Y ahí necesitamos ser incluidas, ser contempladas directamente. Estoy cierta de que una nueva realidad habremos de construir después de esta epidemia, pero que esta nueva realidad no va a ser efectivamente una nueva condición si los derechos humanos no están en el centro de esta construcción. Creo que no podemos desviar las miradas a y priorizar otros aspectos si los derechos humanos de toda la población no están contemplados. Les agradezco mucho su atención y les invito a que revisen el informe. Yo creo que tiene datos, información muy importante y por supuesto estamos a sus órdenes para ampliar cualquier aspecto en el que ustedes tengan interés. Agradezco también la disposición no solamente de quienes participaron en la discusión, sino de quienes nos han escrito en el chat para continuar trabajando juntos. Con mucho gusto vamos a ampliar nuestra red lo más que podamos. Muchas gracias a todas y todos y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Besos. Gracias, besos.